Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra primera escuela dominical de este año 2021. Y el tema de hoy es desenmascarando los intereses económicos. Vamos a basar esta lección en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, comenzando desde el versículo 23. Primero vamos a hablar del contexto de lo que estaba pasando en esta interesante historia. Pablo estaba en Éfeso. Y Éfeso en ese momento era el centro de culto de la diosa griega llamada Artemisa, a quien los romanos llamaban Diana. En esta ciudad estaba esta gran construcción de este templo majestuoso. En ese tiempo, este templo era una de las 7 maravillas del mundo. El templo dedicado a la diosa Artemisa. Una estructura sumamente lujosa, y muchos extranjeros iban a Éfeso para ver este templo y para adorar a esta diosa. Así que la adoración principal en Éfeso y en casi toda la provincia del Asia Menor de ese tiempo era esta diosa Artemisa. Había en Éfeso un platero artesano que tenía un importante negocio en la fabricación de estos templos en miniatura de la diosa Artemisa. Obviamente le producían gran ganancia y la gente pues los compraba como una manera de adorar a esta diosa. La gente tenía este objeto religioso, este templo en miniatura, y sentían como que tener ese objeto era tener a la diosa Artemisa. Y este platero llamado Demetrio tenía muchos trabajadores en su gremio, tenía muchos hombres que trabajaban para él en esta fabricación de estos templos en miniatura. Y dice la palabra que ellos habían acumulado grandes riquezas con este trabajo, con estas ventas. Ellos eran ricos a causa de estas ventas. Quiere decir que ellos dependían de ese trabajo. El problema surgió en Éfeso porque Pablo estuvo allí, y Pablo, como buen ministro de Dios, tenía que hablarles la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo en Éfeso les decía a la gente, decía al pueblo, que los dioses hechos a mano no eran realmente dioses. Así que imagínense el problema que estaba causando a estos artesanos que se dedicaban a esta fabricación y que su riqueza dependía de ese negocio. Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda la provincia de lo que en aquel tiempo era Asia Menor. Pablo ya había convencido a muchos de que los dioses hechos a mano no eran dioses, eran ídolos. Había convencido ya a muchos, y eso constituía obviamente un problema para estos fabricantes de estos objetos religiosos. En todos los tiempos ha habido personas que se dedican a hacer grandes ganancias con objetos religiosos. Siempre lo ha habido, en estos tiempos también los hay. Sabemos que hay gente que compran herraduras, hay gente que compra crucifijos, manitas de azabache, imágenes de la Virgen, diferentes tipos de vírgenes. O sea que esta práctica de comprar objetos religiosos es una práctica que siempre ha estado presente. Y hay gente que se sienten seguros al tener estos objetos religiosos. Entre los mismos cristianos hay personas que tienen la Biblia en su casa, en su cuarto, en su sala. La tienen abierta, por ejemplo, en el Salmo 91 o cualquier otra porción de la palabra. Y ellos se sienten seguros simplemente porque tienen la Biblia en su casa. Tienen la Biblia en su cuarto o en su sala. Se sienten seguros.
Y si no la tienen, o si no tienen algún objeto religioso, se sienten que algo malo les puede pasar. Eso pasa, eso es muy natural en el mundo. Los objetos religiosos y el simple hecho de tener la Biblia no te garantiza que Dios está contigo. Lo importante de la palabra es leerla, estudiarla y sobre todo ponerla en práctica, ¿verdad? Eso es lo más importante. En este momento, pues, Demetrio tenía este problema. Pablo le estaba causando a ellos un déficit en sus ganancias. Estaban perdiendo dinero porque a medida que la gente se convertía, dejaban de adorar a estos templos en miniatura de la diosa griega Artemisa. ¿Qué hizo entonces Demetrio? Los reunió a todos. Reunió a todos esos artesanos que estaban haciendo riquezas gracias a estos templecillos, y les dijo lo siguiente. Hechos capítulo 19, en el verso 25, perdón. Les dijo Demetrio: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, del negocio de la fabricación de templos en miniatura de la diosa griega Artemisa. Dice Demetrio: pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Sigue Demetrio diciendo: y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Fíjense cómo dice Demetrio ahora para justificar los intereses económicos. Dice Demetrio: por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Demetrio está utilizando las sensibilidades del pueblo. Está mencionando aquí el prestigio de la diosa Artemisa y de este gran templo que había en Éfeso en honor a esta diosa, para justificar lo que realmente le preocupaba a él y a sus trabajadores, que eran los intereses económicos, era el dinero. Estos hombres estaban haciéndose ricos por estas grandes ventas. Y Demetrio está apelando a la sensibilidad del pueblo, está apelando a tres motivaciones fuertes: al dinero, a la religión y a la patria. Estas tres motivaciones siempre han sido causa de conflicto entre los seres humanos. Cuando a los pueblos se les toca el área del dinero, de la economía, el área de la religión y el área de la patria, siempre estas motivaciones causan revuelo, causan conflictos entre los pueblos. En todas las guerras que ha habido están involucradas estas tres motivaciones: dinero, religión y patria, porque los efesios se jactaban, repito, los efesios se jactaban de que ellos tenían en su ciudad el gran templo, una de las 7 maravillas del mundo, el gran templo de la diosa griega Artemisa. Se jactaban, ese era su orgullo. Eran guardianes, se sentían guardianes de este gran templo. Así que estaba también la patria ahí entre estas motivaciones. Continúa el versículo 28 y dice: al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar. Al oír esto, los trabajadores se enojaron mucho y comenzaron a gritar. Fíjense como un líder pudo aquí agitar las masas, ¿verdad? Enardecer los ánimos, crear apasionamientos entre las personas. Y dice que se montaron en cólera y comenzaron a gritar lo siguiente. Gritaban: grande es Artemisa de los Efesios. Gritaban constantemente: grande es Artemisa de los Efesios, mientras iban a un anfiteatro.
Dice que pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y Aristarco. En ese momento, llenos de cólera, corrieron hasta un anfiteatro que había en la ciudad, un anfiteatro al aire libre. Corrieron hasta allá y por el camino se encontraron con Gayo y Aristarco, que eran compañeros macedonios de Pablo, y los arrastraron hacia allá. Cuando pasan estas cosas, cuando se enardecen los ánimos, muchas veces la gente va hacia un lugar sin saber ni siquiera a qué van. La gente grita consignas a veces sin saber lo que están diciendo, y muchas veces estos actos terminan en violencia. Protestar es un derecho legítimo que tiene cada persona, pero cuando se apodera la violencia, ahí comienza entonces lo que a Dios no le agrada. Así que se llevaron arrastrado a Gayo y Aristarco hasta el anfiteatro. Dice que Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Pablo quiso entrar también al anfiteatro porque sus compañeros estaban siendo arrastrados hacia allá, pero sus compañeros lo protegieron. Pablo bien pudo haber sido castigado, pudo haber sido asesinado incluso en ese momento, porque Pablo era el líder máximo de este movimiento que llamaban los del camino. Los que seguían a Jesús les decían los del camino. Y Pablo, al ser el líder de esta predicación de ellos, de la palabra, pues corría grave peligro. Y los creyentes no se lo permitieron. Piensa que todos tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Dice: algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Piensa que interesante. Pablo también tenía amigos que eran funcionarios de la provincia. Pablo tenía amigos entre los empleados del gobierno. Pablo tenía amigos, gente que lo quería, que lo apreciaba. Y estos empleados, dice que también le enviaron un mensaje, le suplicaron a Pablo que no entrara, que no arriesgara su vida por entrar al anfiteatro. Piensa como Dios siempre tiene gente que nos protege. Tanto los creyentes como los no creyentes, funcionarios, solamente eran funcionarios de Éfeso, no eran cristianos, también apoyaron a Pablo y le suplicaron que no entrara para protegerlo. Dios siempre envía personas que nos protejan cuando hay algún peligro. ¿Qué pasó luego? Dice, escuchen esto: adentro era un griterío. En el anfiteatro había un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. O sea, todo era confusión. Algunos gritaban una cosa y otros otra, porque los ánimos se exacerban. Cuando venimos a ver, no sabemos ni por qué estamos allí. Dice, de hecho, todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. ¿Pueden imaginarse eso? La mayoría de los que estaban allí ni siquiera sabían por qué estaban allí. Por eso hay un refrán que dice: ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. O sea que siempre ha pasado esto en los seres humanos, que a veces cuando hay una estampida de personas que corren hacia un lado, podemos ir nosotros también y unirnos a esa multitud, a esa turba, sin saber por qué. Dice que algunos estaban allí y no sabían ni siquiera por qué. No les extraña a ustedes que cuando hay estas protestas masivas y se forman estos motines, mucha de esta gente que está ahí no sabe ni siquiera por qué están ahí. Y muchos, si algunos tiran piedra, ellos también hacen lo mismo. Todo esto es causa de la confusión. Continúa diciendo: los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante. Empujaron a alguien llamado Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Los judíos empujaron a otro judío para que hablara a la multitud y les explicara la situación. Dice: él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Él intentó hablar,
Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Cuando la multitud se dio cuenta de que este hombre Alejandro también era judío y los efesios no se llevaban con los judíos. Los efesios no querían saber de los judíos ni de los cristianos. Cuando se dieron cuenta que era judío, siguieron gritando: grande es Artemisa de los efesios. Y seguían gritando: grande es Artemisa de los efesios. Fíjense el orgullo patrio de los efesios. Y dice que gritaron aproximadamente 2 horas. Pueden imaginarse una multitud gritando una consigna por 2 horas. Eso es lo que se llama el alboroto que se formó en Éfeso en ese momento. ¿Qué pasó luego? Dice, por fin, el procónsul, lo que era, en estos días podemos decir, era el alcalde de Éfeso. El alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Logró, por lo menos, calmarlo lo suficiente para poder dirigirse hacia ellos. Y este hombre, este alcalde, les dijo lo siguiente: ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa. Ellos se sentían orgullosos porque ellos sentían que eran los guardianes, los que cuidaban de el gran templo de la gran diosa Artemisa. El alcalde les dijo, ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del gran templo de la gran Artemisa, cuya imagen, escuchen esto, la imagen de la diosa Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Los efesios creían que esta imagen de la diosa Artemisa había caído del cielo, había caído de Júpiter. Y pues los científicos creen que pudo haber sido un meteorito que cayó en esos tiempos, que cayó un meteorito y lo tallaron y de ahí construyeron la imagen de la diosa Artemisa, pero ellos creían que había caído del cielo, así que la adoraban más todavía. Sigue diciendo, dado que esto es un hecho innegable, dice el alcalde, no deberían perder la calma, ni hacer algo precipitado. En otras palabras, cojanlo con calma. Les digo además, ustedes han traído a estos hombres, Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo. Cuando se robaba algo del templo se consideraba sacrilegio. Ellos no habían cometido sacrilegio porque ellos no habían robado nada del templo de la diosa griega Artemisa. Dice, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Ellos no robaron nada del templo de la diosa, ni tampoco habían hablado en contra de la diosa. Solamente lo que predicaba Pablo y sus compañeros era que los dioses hechos a mano no eran realmente dioses. Muchas veces por decir la verdad nos persiguen, hay oposiciones, pero hay que decir la verdad de la palabra. Continúa diciendo el alcalde, si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, para eso están las cortes en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Sigue diciendo el alcalde, dejen que ellos presenten cargos formales. En otras palabras, si Demetrio y los artesanos tienen algo en contra de ellos, para eso están las cortes. Dice, dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Si tienen problemas con estos hombres, para eso están las cortes o se puede discutir en una asamblea legal. Porque lo que estaban haciendo en ese momento no era legal, perdón. Dice, me temo, le dijo el alcalde, me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios. Recordemos que el gobierno de Roma era quien mandaba allí. Ellos eran colonia de los romanos. Y el alcalde le dijo, corremos un gran peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, lo que se llama sedición. Sedición es
generar disturbios o motines. Él está diciendo, corremos este gran peligro, el gobierno romano nos puede acusar de sedición, de crear disturbios, y entonces nos va a ir mal. Continúa diciendo, ya que no hay razón para todo este alboroto. Le dice el alcalde, no hay razón para todo este alboroto. Muchas veces un líder llama a personas a formar motines y a veces las personas no sabemos que no hay motivos para esto. Nos dejamos llevar por las pasiones, nos dejamos llevar por la vehemencia del líder, por lo que pronuncian algunas personas, por estas, vamos a decir, especie de demostraciones emocionales, y tenemos que tener cuidado con todo eso. Continúa diciendo, no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, fíjese, le dice el alcalde, y después si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. En otras palabras, vamos a dejar ya este alboroto porque no tenemos caso aquí. No tenemos razón ante Roma del por qué este alboroto, del por qué este disturbio. Así que como no tenemos explicación, nos conviene parar este motín, este disturbio, este alboroto. Dice que entonces los despidió y ellos se dispersaron. Fue así que los pudo persuadir y fue así que se pudieron dispersar y fue así que se acabó el alboroto en Éfeso. Conclusión. Miren, cuando el evangelio, la iglesia tiene éxito, cuando la iglesia tiene éxito en lo que sea, en algún área, siempre habrá oposición. Siempre habrá oposición de personas que directa o indirectamente pueden verse afectados de manera económica. Muchas veces, cuando se dice la verdad de la palabra de Dios, mucha gente se molesta y mucha gente nos puede perseguir y criticarnos y tratar de hacernos la vida difícil, simplemente porque sus intereses económicos están siendo afectados. Hay gente que le molesta la prosperidad de la iglesia. Hay gente que le molesta el avance de la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Estas son las puertas del infierno, esta es la iglesia. La iglesia es la que ataca las puertas del infierno y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Siempre la iglesia saldrá triunfante. Así que el mensaje de esta lección es que no importa la oposición, sigamos hablando la verdad de la palabra de Dios. Porque según en este episodio de Pablo, Dios usó a este alcalde para defender a los cristianos y para salir por la puerta ancha. De la misma manera, el Señor siempre usará a alguien para librarnos, para cuidarnos, y la iglesia siempre estará en victoria.